Pero principalmente quiero agradecer a todos ustedes que están del otro lado del monitor, desde algún punto remoto del mundo, ya sea desde su casa, su oficina o inclusive en el hospital, que día a día se conectan con el Colegio ABC buscando seguir aprendiendo. También quiero agradecerles a todos aquellos que desde la clase pasada de equipo de protección personal han estado apoyándonos con like, sugiriéndonos temas para poder presentar como temas de enfermería dentro del Colegio ABC. Quiero exhortarles a que sigan recomendando el Colegio ABC y que nos sigan en la caja de comentarios, que sigan poniendo qué temas de enfermería les gustaría que desarrolláramos. Si tienen algún tema, pasárnoslo y nosotros les daríamos todo el crédito o los podríamos invitar a que dieran el tema en la sede del Colegio ABC. Y bueno, sin más preámbulo, me presento. Mi nombre, como ya lo dijo mi amigo el doctor Jiménez, soy Oliver Benjamín Mejía Trujillo, soy licenciado en enfermería. Actualmente trabajo para el Hospital General de Zona número 14, esto aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Funjo como jefe de piso del área COVID de urgencias, de medicina interna piso 2 y de nefrología en el piso 3. El tema con el que vamos a participar es ética en el área de COVID. Cabe mencionar que aunque el título salga como la ética en enfermería, la ética es utilizada para la ética que vamos a emplear es utilizada para cualquier rama de la medicina, cualquier rama médica, ya sea médicos o trabajo social, asistentes, todo. Muy bien. Vamos a empezar desglosando lo que es la ética desde sus raíces griegas y procede del vocablo griego ethos, que significa carácter o perteneciente al carácter de las personas, a la forma de ser de cada quien. Y bueno, en algunas definiciones de la ética tenemos que es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. También tenemos que es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran al comportamiento en una comunidad. Él es Aristóteles, es considerado el padre de la ética, debido a que su ética Nicomaquia, Aristóteles identifica como finalidad suprema la felicidad individual y colectiva. Para alcanzarla, sitúa la razón, la virtud y la prudencia por encima de las pasiones, ya que para él los seres humanos viven en sociedad y sus actitudes deben ser dirigidas hacia el bien común. Muy bien. Tenemos que la diferencia entre la ética y moral. La ética se diferencia de la moral debido a que la moral se basa en la obediencia a las normas, las costumbres y preceptos o mandamientos culturales, jerárquicos o religiosos. Y a diferencia de la ética, pues busca la ética fundamental la manera de vivir por el pensamiento humano. Nosotros recordamos que nuestro primer encuentro con la moral y la ética la tuvimos cuando éramos niños, con toda la moral, en mi caso religioso, que se nos inculcó. Ya después, cuando empezamos a estudiar, por ejemplo, en mi caso enfermería, pues se fueron contraponiendo unas con otras o llenando los vacíos que dejaban las otras. Y bueno, en la filosofía, la ética no se limita a la moral, pero tampoco se limita a buscar el mejor estilo de vida. La ética puede confundirse con la ley, pero no es raro que la ley se haya basado en principios éticos. Sin embargo, a diferencia de la ley, ninguna persona puede ser obligada por el Estado o por otras personas a cumplir las normas éticas
ni sufrir ningún castigo o sanción penalizada por la desobediencia a esta. Tenemos esta imagen que era muy común en la antigüedad, que cualquier persona que no seguía las normas éticas regidas por esa época eran penalizados con palos, por ejemplo. Y bueno, enfocando la ética a la enfermería, pues la ética es la que nos guía para la toma de decisiones para un mejor servicio hacia nuestros pacientes. La formación de la enfermera en la ética. Como resultado de su formación, la enfermera se encuentra identificada con los más altos valores morales y sociales de la humanidad y comprometida con aquellos que propicien una convivencia de dignidad, justicia e igualdad. En enfermería es importante contar con un código de ética para resaltar los valores heredados de la tradición humanística. Necesitábamos un código que inspire el respeto a la vida, el respeto a la salud, a la muerte, a la dignidad humana y a las creencias, a los valores y a las ideas de todas las personas. Es por eso que se creó el decálogo de enfermería. Quiero hacer un paréntesis antes de empezar a describir lo que es el decálogo de enfermería en las enfermeras en México. Si tú eres de otra parte del mundo, me gustaría que pusieras en la caja de comentarios si este decálogo de enfermería es parecido al de tu país, si le sobran, si le faltan, o qué le pondrías o qué le quitarías tú. Vamos a empezar a describir el decálogo de enfermería. Son 10 puntos, como les comentaba. El primer punto habla del valor fundamental de la vida, el derecho a vivir. Habla acerca de respetar la vida ante todas las cosas, el preservar la vida. El punto número 2 nos habla de proteger la integridad de las personas, otorgando cuidados de enfermería libres de riesgo. Desde aquí hasta que se termine la pandemia, vamos a seguir utilizando el lavado de manos, por ejemplo. Punto número 3, nos habla de mantener una relación estrictamente profesional con las personas que atendemos, sin distinción raza, clase social, creencia religiosa o preferencia política. En el punto número 4, asumir la responsabilidad como miembro del equipo de salud. Ese medicamento que tú decidiste omitir a un paciente es un medicamento que a mediano, largo o corto plazo le va a ser necesario para que termine su tratamiento el paciente y lo va a ver reflejado en su estado de salud. Es antiético. No lo hagan, por favor. Y bueno, el punto número 5 del decálogo de enfermería es guardar el secreto profesional. Si tenemos un paciente en la cama 102 aislado por HIV y leemos en el expediente por qué se contagió, no tenemos por qué estarlo contando a otros compañeros que no involucren directamente al paciente. Punto número 6, que dice procurar que el entorno laboral sea seguro para nuestros pacientes. Nosotros tenemos la obligación de verificar la unidad del paciente y verificar que todo esté en perfecto estado, desde el gancho que sostiene las soluciones hasta la pata de la mesa o la pata de la camilla en la que descansa nuestro paciente. Si hay algo en mal estado, estamos obligados a comentárselo a nuestro jefe inmediato para que esa descompostura no vaya a influir en el deterioro físico de nuestro paciente. Punto número 8, evitar la competencia desleal. Compartir con estudiantes y colegas experiencias y conocimientos en beneficio de las personas y de la comunidad de enfermería. Es muy visto, al menos a mí me tocó ver cómo hubo momentos en los que había compañeros que se dedicaban a estudiar sus especialidades
y había gente, compañeros también, que o no les daban pases o no compartían la información que ellos ya sabían y que simplemente le ponían pues zancadilla para que no pudiera estudiar. Y bueno, zancadilla aquí en México es tratar de detener el paso de alguna persona para que se tenga más contrariedad al momento de estudiar o de hacer algo. Punto número 8, el punto que los involucra a todos ustedes. El punto 8 habla de asumir el compromiso responsable, de actualizarse y aplicar los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos de acuerdo a su competencia profesional. En este punto los quiero felicitar porque, aparte de que son parte del Colegio ABC, siguen documentándose y siguen aprendiendo. Punto número 9, pugnar por el desarrollo de la profesión y dignificar su ejercicio. La profesión de enfermería es una de las profesiones más dignas del mundo. Hay que seguirla dignificando y hay que seguirla ensalzando para que más personas en tiempos futuros sigan estudiando y puedan compartir los conocimientos heredados de generación en generación, tanto como la ética y la moral que rige a enfermería. Punto número 10 y último punto del decálogo de enfermería. Nos dice que es fomentar la participación y el espíritu de grupo para lograr los fines profesionales. Si nosotros como profesionales de la salud queremos hacer grupo y equipo con otros profesionales de la salud, tenemos que empezar como enfermeros a hacer grupo con nosotros mismos. Estas son las referencias bibliográficas. Buenas noches, mi nombre es Diana Angélica Ríos Martínez, soy licenciada en enfermería, tengo una especialidad en pediatría, después estudié mi posbásico en administración, me desempeñé como jefe de piso y actualmente estoy como interina en la subjefatura de enfermería del Hospital General de Zona número 14 en el turno matutino. Y bueno, voy a resumir un poquito la introducción que nos dio el jefe Oliver sobre la ética aplicada en la enfermería. Vimos ya de dónde viene la palabra moral. Vemos aquí en pantalla la palabra moralis, moris, que es una palabra griega que significa manera de vivir. La manera en cómo tiene la gente de vivir, eso es la moral. De ahí se desprende la palabra morada, es decir, dónde vives. Por eso la moral siempre inicia en el núcleo familiar. La moral viene desde la manera desde donde te desarrollas desde chico. De ahí viene la palabra morada, de moral. Y después, cuando los griegos empiezan a avanzar en su historia y se mezcla con la historia de los romanos, los romanos adquieren esa palabra que era moralis y la transforman en éticos. La palabra éticos después se desprende a etes y quiere decir costumbres, carácter o manera de adquirir las cosas. Si tienes una manera de adquirir una cosa, eso es una actitud y es una manera de vivir. Por lo tanto, la ética es la manera o la actitud en cómo se comporta el ser humano. Es entonces una disciplina filosófica, como ya lo describió Oliver, del comportamiento humano sobre el bien y sobre el mal. La gran diferencia, es decir, un animal no puede tener una ética porque es una disciplina filosófica, o sea, es algo pensante sobre el comportamiento del humano y la diferenciación entre el bien y el mal, y eso solamente lo pueden tener las personas o el ser humano. Es una rama de la filosofía que estudia la moral. Por eso están tan intrínsecamente relacionadas. Entonces, ethos es carácter y la mejor manera de vivir, según lo describía Aristóteles, como ya lo vimos. Aristóteles, como lo dijo el jefe Oliver, fue el primero que escribió sobre un decálogo sobre lo que es la ética y la escribió para Nicómaco. Nicómaco era hijo de Aristóteles y la escribió para él. Y él declamaba ahí una supremacía en ese apartado de lo que es la ética, que era la felicidad individual y colectiva. Aristóteles define en un resumen de que si tú tienes una manera buena de comportarte, en hacer el bien, en tener una actitud buena, vas a crear una felicidad individual. Y si tú tienes una felicidad individual, vas a ocasionar que el bien común, la colectividad o tu comunidad, los que viven alrededor de ti, puedan vivir de una manera bien. Por eso, la ética está o es una razón, una virtud y una prudencia por sobre todas las pasiones.
¿Cuáles son algunas de las pasiones que nosotros hemos tenido ahora en esta nueva pandemia en el paciente COVID? El miedo es una emoción. El temor a meterte a un área COVID. El enojo, la frustración, el hecho de que no querer meterte a un área o no querer tratar con una enfermedad que es desconocida, que es de primer contacto, que no sabemos si te puede matar, si hay tratamiento, si tiene un tratamiento específico. Entonces, la ética debe ser razonable, es una virtud, o sea, con tendencia a hacer el bien, actuar con prudencia por sobre cualquier pasión. Y entonces, cuando pasa eso, creamos una colectividad y una comunidad en armonía. Y eso nos compromete a nosotros porque somos servidores públicos. Es decir, nosotros servimos a una comunidad y procuramos el bien común. Aquí entra la profesión de enfermería. Me gustó esta frase que dice Aristóteles, donde dice que toda arte, si recordamos, atención, enfermería es un arte, y toda investigación, la investigación está conectada a lo que es la ciencia, y enfermería es una ciencia. Entonces, todo arte y toda investigación, y del mismo modo, toda acción, todo lo que nosotros hacemos y elección decidimos, parece entender siempre a algún bien. Por eso se ha dicho con razón que el bien es aquello a lo que tienden todas las cosas. Entonces, por naturaleza, por filosofía, todas las actitudes, las acciones que hacemos como seres humanos y como enfermeros es tender a hacer el bien a las cosas. Y con esto abro mi tema. El Código de Ética de Enfermeras y Enfermeros aquí en México tiene una relación estrecha con la Ley del Ejercicio Profesional. Está derivada del artículo 5 de la Constitución, que habla sobre toda la regulación de las profesiones aquí en México. Entonces, no está tan desligada del marco jurídico, está apoyada en un marco jurídico, todos los capítulos y todos los artículos que nos marcan la manera de comportarnos profesionalmente a nivel enfermería. Y dentro de este código de ética nos habla sobre hacer el bien, porque la sociedad nos lo reclama. Nosotros siempre debemos de ponernos en los zapatos de los demás. La sociedad reclama un buen servicio de enfermería y que le hagan un bien. O sea, una persona llega a reclamar un servicio tuyo para un bien, no para que se haga un mal. Otra de las cosas que habla el Código de Ética es que la dignidad es un valor universal. Es decir, ese valor lo tenemos todos y todos tenemos el derecho a ser tratados con dignidad. La aprobación social. Yo quiero detenerme aquí en este punto porque es uno de los más importantes que debemos de llevarnos en el Código de Ética para enfermeras. La aprobación social es muy importante porque el ser humano por naturaleza es un ser social. Por más antisocial que uno pueda declamarse, siempre perteneces a un círculo social, a tu familia, a un círculo de amigos, al círculo laboral, al círculo de tu trabajo. Entonces, eres un ser social. Y para tener una supervivencia, el ser humano tiene que relacionarse. En una clase de sociología, recuerdo muy bien un ejemplo que me dio una maestra que era psicóloga, pero tenía un posgrado en sociología, donde hicieron un experimento social. Entonces, ese experimento trataba de que estaban varias personas en una sala de espera de un consultorio médico y 2 personas estaban de acuerdo con el experimento. Entonces, esas 2 personas que estaban de acuerdo con el experimento, cada que sonaba un timbre, se levantaba la primera persona y luego se sentaba. Entonces, las demás personas desconcertadas volteaban a ver como que diciendo, este loco, ¿no? O sea, ¿por qué se levanta? Vuelve a sonar el timbre y entonces la segunda persona que estaba enterada del experimento se levanta junto con él. Y entonces los demás empiezan a tener una aprobación y entonces dicen, bueno, cada que toque el timbre, yo me tengo que levantar. Y entonces vuelven a tocar el timbre y empiezan a levantarse hasta que llega un momento en que todos los que estaban en la sala de espera se levantan sin saber por qué cada que sonaba el timbre, ¿no? Y los nuevos que iban llegando y se iban sentando, escuchaban el timbre y veían que todo el mundo se levantaba y era así como que, bueno, entonces yo también me levanto. Y esto fue un experimento de cómo funciona la aprobación social, cómo funciona la cultura. Por ejemplo, nosotros en México, incluso en Latinoamérica, a veces hay cultura de corrupción y la tranza, la famosa frase, el que no tranza no avanza, se empieza a hacer como una aprobación social y esa aprobación social llega a hacerse cultura. Entonces, yo quiero que esto te lo lleves tatuado en la mente y que lo puedas desbaratar para ver qué es lo que hacemos nosotros como comunidad de enfermería para hacer una aprobación ética entre nosotros. O sea, ¿qué podemos
desaprobar y aprobar. Y cómo poner ese granito de arena para decir, no está bien que omitas poner el medicamento. No está bien que no quieras entrar a un área COVID o que no quieres atender a un paciente o que haya una discriminación porque el paciente es infecto contagioso. Entonces, cuando empezamos nosotros a hacer una comunidad y a fortalecernos para llegar a una aprobación ética entre todos, podemos llegar a cambiar muchas cosas de las que hoy por hoy nos quejamos como enfermeros, de, las nuevas generaciones ya no quieren hacer esto, o ya vienen con las uñas largas, vienen con las uñas pintadas, vienen con el cabello suelto. Entonces, de nosotros depende estar aprobando o desaprobando cierto tipo de actitudes para poder fortalecer la ética en enfermería. Por eso, este punto quiero que quede bien marcado. Otro de los puntos del código de ética es el humanismo. Y el concepto de humanismo a mí me encantó, porque dice, el humanismo es la idea de ti mismo reflejada en otra persona. No sé si te ha pasado que a veces cuando ves una persona, no sé, un indigente, y que está haciendo mucho frío, te da por, no sé, quiero regalarle un abrigo, quiero regalarle una cobija. ¿Sabes por qué? Porque es el reflejo de ti mismo y ese es el nivel de humanismo que tú puedes tener, porque te pones en el zapato de esa persona y se llama empatía. Es decir, si yo fuera esa persona y me estuviera muriendo de frío y tuviera mucha hambre, entonces viene a ti darle una cobija y regalarle un pan. Ese es el concepto de humanismo. Y yo quiero que hoy, en este momento, tú te cuestiones el nivel de humanismo que tienes. ¿Qué te da por hacerle a ese paciente que tiene COVID, que tiene una enfermedad que es nueva, que tiene miedo porque está contagiado con un virus donde no hay tratamiento, donde no sabe cómo va a reaccionar en su cuerpo, donde tiene la incertidumbre de si va a morir o no va a morir? Y ahí entra el humanismo de enfermería, de ponerse en tu lugar y decir, wow, o sea, este paciente, esta persona está asustada, o sea, yo voy a entrar para darle información, yo voy a entrar para que pueda platicar conmigo sin tener miedo, de fortalecernos, de conocer las cosas para protegernos y no salir lastimados, no salir contagiados, pero que el humanismo siempre esté presente. ¿Qué trascendencia tiene esto de lo que te acabo de decir? Para mí, mucha, porque ¿sabes qué? Ser humanista, y esa es otra de las frases que me gustó, es la mejor manera de aspirar a la forma más elevada de la vida humana. Y adivina qué, nuestra carrera se define así por sí sola, porque la carrera de enfermería es una carrera humanista. Y si tú tienes ese humanismo y lo practicas éticamente, profesionalmente como enfermero, es la mejor manera para aspirar a la forma más elevada de la vida humana. Esa es la trascendencia que tiene ser enfermero, que tiene ser enfermera. Y esa es la trascendencia que podemos alcanzar cuando aplicamos la ética y el profesionalismo. Por eso me encantó esta frase. Y por eso quiero que tú te la lleves, porque enfermería es pasión, es meterle todos los kilos. En el código de ética hay una declaración de principios que los voy a resumir y los voy a dar a una manera muy escueta, pero para que te los lleves. Uno de esas declaraciones de los principios es la beneficencia y no maleficencia. ¿Qué quiere decir? No dañar. Yo debo de tener los conocimientos con un paciente COVID para saber qué es lo que voy a hacer, cuáles son los cuidados de enfermería que le voy a hacer para no dañar. La finalidad es no dañar. Y es uno de los principios del código de ética para enfermeros y enfermeras. El otro es la justicia. Fíjate bien, la justicia, ¿qué quiere decir? Equidad para satisfacer las necesidades de esa persona. Es decir, un paciente que tiene apendicitis y un paciente que tiene COVID y los dos son tus pacientes, debe de haber equidad en los cuidados sin satisfacer sus necesidades. Ahí entra la ética en la enfermería. Luego viene el principio de la autonomía, individualizar a cada persona. O sea, no es el paciente del 341, 342, 343. Cada persona tenemos necesidades diferentes. Y ese paciente, aunque tenga una patología que hoy por hoy nos siga causando incertidumbre o miedo, merece que lo individualicemos. Y luego viene otro principio que es el valor fundamental de la vida humana. Y eso es impedir el abandono de la vida humana. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado al hecho de que el paciente COVID, que tiene COVID, está aislado y entro
Le hago rápido una rutina de enfermería y después ya no quiero volver a entrar porque me da miedo, porque es pesado ponerse el equipo de EPP, porque no puedo tomar agua, porque tengo ganas de ir al baño, porque miles de cosas, pero existe ahí un abandono de la vida humana. Entonces, eso no es ético. Es parte del código de ética de enfermería, es impedir el abandono de esa vida humana. La privacidad de los datos del paciente, la privacidad incluso de su diagnóstico, la privacidad de su cuerpo, a la hora de que lo bañamos, a la hora de que lo cambiamos, es otro principio ético. La fidelidad, serte fiel a ti mismo y serle fiel al paciente, de no andar regando datos, de no traicionar lo que él te diga. La veracidad es no mentir. Al paciente no se le debe de mentir. O sea, tú debes de decirle siempre la verdad al familiar, al que te está pidiendo la información, y ser consciente que el que da la información médica la dice el médico, no nosotros, para no estar tergiversando comunicación, pero sí no mentir. La confiabilidad, ese es otro principio que me gusta mucho porque siempre le hemos dicho, la confianza es algo que se gana. Entonces yo quiero que hoy te cuestiones a ti, si tú fueras un paciente y tuvieras de enfermero o enfermera a alguien como tú, ¿le tendrías confianza? ¿De qué manera nos ganamos nosotros la confianza de un paciente? Eso cada uno de nosotros lo sabemos. La solidaridad, o sea, ser solidario con las personas, con el familiar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que el familiar solito tiene que estar moviendo a su paciente, que le está cambiando el pañal, que el compañero que está dentro del área de COVID tiene horas sin salir de ahí, que a lo mejor no ha tomado agua, que se está deshidratando y que a lo mejor lo puedo relevar, hacerle solidaridad para hacer un cambio y que él pueda satisfacer sus necesidades y yo poder entrar? Entonces, ser solidario es parte del decálogo del código de ética de enfermería. La tolerancia. Y la tolerancia es algo súper importante porque debemos de tolerar al compañero con el que estamos trabajando, al familiar del paciente, al propio paciente, al médico y hasta los jefes de piso. El ser humano de por sí somos complejos para convivir porque tenemos diferentes tipos de cultura y diferentes maneras de pensar, pero la tolerancia es la clave de todo. Estamos a veces de 8 a 12 horas trabajando dentro de un hospital y si no hay tolerancia te vas a hacer la vida cansada. Por eso es parte del código de ética. Y el terapéutico de totalidad. Este principio también a mí me gustó mucho. ¿Qué significa terapéutico de totalidad? Es cada parte del cuerpo es la vida. Somos un todo. Esa mano infiltrada por norepinefrina o por un gluconato de calcio que llega a decruzarse es la vida. Esos pulmones que hay que aspirar en un paciente COVID es parte de la vida. Esos puntos de presión en el paciente intubado, COVID, que se puede ulcerar, que puede terminar en una úlcera por presión, es parte de la vida. Por eso este es uno de los principios éticos, el terapéutico de totalidad. Todas las partes del cuerpo se consideran parte de la vida de esa persona y hay que cuidarlas. Bueno, el Código de Ética de Enfermería se divide por capítulos y hay 6 capítulos. No se asusten, va a ser cortito lo que les voy a platicar. El primer capítulo lo omití porque habla de todas las generalidades de lo que a continuación les voy a platicar. El capítulo 2 trata de los deberes para con las personas de parte de enfermería. Y uno es respetar la vida, que fue lo que ya hablamos, ser profesionales, ser honestos y fomentar el autocuidado. Eso es algo que a veces se pierde. A un paciente COVID que esté consciente, hay que explicarle de qué trata su patología, que cuáles son los signos de alarma, cómo se va a estar tomando su tratamiento, cómo debe cuidarse para, no contagiar a otras personas, cómo se debe de aislar. Si el paciente está grave, al familiar también se le debe de fomentar el autocuidado al paciente, darle esa información que ellos necesitan. Dentro de este capítulo puse los artículos que a mí se me hicieron más importantes. El artículo 9 es el acordar los honorarios, riesgo de exposición que tienes, tiempo y grado de exposición en el momento en que nosotros estamos en un área COVID. Nosotros como trabajadores, se acuerda desde un principio, hay una paga. Sabes que hay un riesgo de exposición y por esos riesgos de exposición a muchos les pagan bono.
el tiempo y el grado de exposición que vas a estar ahí dentro. Eso se debe de acordar desde un principio, desde el compañero que te va a hacer equipo y desde el jefe de piso que te está coordinando, para que después no haya problemas ahí de profesionalismo. Pero cuando uno está en un área COVID, ya debe de llevar esto en mente, en decir, a ver, ¿cuánto tiempo voy a estar allá adentro? ¿Cuánto me voy a exponer? ¿Y cuánto me están pagando a mí también por esto? Porque me están pagando, no lo estoy haciendo ya gratis. Entonces ya debe de ir uno con la convicción de meterse a un área COVID a atender a los pacientes. El capítulo 3 habla sobre los deberes como profesionistas y es aplicar los conocimientos. Yo te voy a preguntar aquí algo. ¿Cuántos de ustedes, desde que empezó la pandemia aquí en México, que fue más o menos a mediados de marzo, a cuántos cursos sobre COVID has ido? ¿Sabes colocarte bien el equipo de EPP? ¿Sabes cómo se desinfectan los gogles? ¿Cómo se debe de desechar todo el equipo de protección personal, que es el EPP? ¿Cuáles son los nuevos tratamientos para el coronavirus? ¿Cuáles son los países que están promoviendo las posibles vacunas y para cuándo más o menos piensan salir? ¿Cómo se han dado los brotes? ¿Cuáles son los ciclos de la pandemia? La fase 1, la fase 2, la fase 3. Los tipos de cubrebocas que puedo usar en ciertos momentos. O sea, realmente nos hemos preparado para aplicar los conocimientos en un área COVID. Y esto es de los deberes como profesionistas. Capítulo 3 del Código de Ética para Enfermería. Artículo 13. Contribuir a condiciones de seguridad e higiene. Este lo puse porque es muy importante. ¿Cuántas veces? Porque a mí me lo han dicho la gente que se dedica a lo que es higiene o intendencia. Jefa, me encontré este yelco, este catéter y me piqué. O sea, ¿qué tanto nosotros generamos un clima de seguridad y de higiene en un área de COVID que te exige ser lo más cuidadoso posible para evitar que tú te contagies y contagiar a más gente? Tristemente, a mí me ha tocado en el estacionamiento de mi hospital, donde se supone que la mayoría somos profesionistas. Vas al estacionamiento y los cubrebocas de triple capa, he visto hasta N95, tirados en el piso, como si fueran ahí florecitas volando con el aire. O sea, ni siquiera tener la ética de desechar un cubreboca que te pusiste en un hospital, que anduvo por todas las áreas sospechosas de COVID y tirarlo así nada más en la calle. Esos son cuestionamientos que nos debemos de hacer como profesionales y está en el artículo 13 del capítulo 3 del Código de Ética. Artículo 14. Prestar los servicios de enfermería al margen de cualquier tendencia racista, elitista, sexista, de género o bien, y lo puse en mayúsculas, por la naturaleza de la enfermedad. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver discriminación en un diagnóstico COVID? Sospechoso de COVID, aguas. Ya tosió, uy, qué miedo, ¿sí? El área de COVID, ay, vas a entrar al área de COVID, ay, viene del área de COVID. Entonces, todo esto debe estar al margen. Los servicios se deben de prestar independientemente de la patología que tenga el paciente, del sexo que tenga, de la raza que sea, del color de piel que tenga. Nosotros debemos de prestar esos servicios al margen de todo eso. El artículo 15, también, servicios de calidad avalados por certificación periódica de conocimientos y competencias. Y vuelvo a preguntar otra vez aquí, ¿cuándo fue la última vez que te capacitaste en relación a la patología COVID? Entonces, nosotros debemos de dar servicios de calidad. ¿Y cómo voy a dar un servicio de calidad si no estoy preparado? Si no me he certificado, ni siquiera lo he hecho periódicamente y no tengo los conocimientos para poderle dar un cuidado integral a un paciente COVID. Son cuestionamientos que hago y que cada quien se tiene que responder por sí solo. Capítulo 4. De los deberes hacia los colegas, hacia nosotros mismos, mi colega, mi compa, mi compañero, mi equipo. Y uno es compartir el conocimiento. Si yo tomé un curso, si yo ya tengo experiencia moviendo un monitor, si yo le sé al ventilador, si yo sé cómo se maneja un paciente COVID, hay que compartir el conocimiento. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos digan, oye, ¿te quedas a cargo del pasante? Oye, ¿te quedas con este estudiante de enfermería? ¿Y cuántos de nosotros no nos gusta enseñar?
No nos gusta compartir ese conocimiento. Y atención, está dentro del código de ética para enfermeros. Ser solidario, lo que ya habíamos dicho. Mi compañero ya anda cansado, tiene mucho tiempo dentro del área COVID, voy a relevarlo, voy a preguntarle qué necesita, qué puedo hacer por él, solidaridad, porque tarde o temprano, en enfermería, chicos, nosotros sabemos que tarde o temprano ocupamos unos de los otros. Es imposible que puedas trabajar solo o sola. Darle crédito al colega, reconocerle el trabajo. Esto va muy dirigido en especial a los jefes de piso o subjefes. Hay que reconocer el trabajo de enfermería, hay que darles el crédito, decir, ¿sabes qué? O sea, la verdad, te la rifaste. Sé lo difícil que ha sido para ti. Es motivar a tu gente para llegar a ser verdaderos líderes. Igual a los colegas, ¿sabes qué? O sea, doy crédito de que hoy hice un excelente equipo contigo. Ser profesionales. Y, como último, respetar las opiniones del otro. Porque a veces los egos se inflan, a veces yo creo que sé más que los demás, a veces invalido al otro que está opinando de una manera diferente a la mía, y debemos de respetar las opiniones. Código de ética para enfermeros y enfermeras. Capítulo 5, de los deberes hacia nuestra profesión. Y ese es uno de los capítulos que más remarco, porque nosotros debemos de promover el prestigio a nuestra profesión, desde cómo portamos el uniforme, desde cómo me peino para presentarme a trabajar, el prestigio de mi profesión, que vean que soy una enfermera que estoy preparada, que sé atender a un paciente COVID, que sé cuáles son los protocolos, que me sé colocar un equipo de EPP, que sé en qué fases puedo usar cierto tipo de cubrebocas, cuál es el paciente sospechoso, cuáles son los síntomas más importantes, signos y síntomas, cuáles son los signos y síntomas secundarios. Todo eso para darme un prestigio como profesión, de que no nos vean como que, ay, es que la enfermera no sabe, la enfermera es ignorante, ay, el enfermero que va a andar sabiendo. Claro que no, hay que prepararnos para darle prestigio a nuestra profesión. Y como segundo punto, contribuir, por lo tanto, al desarrollo y estarse preparando constantemente para hacer que nuestra carrera crezca y sentirnos orgullosos y darle el prestigio que enfermería se merece. Capítulo 6, de los deberes para con la sociedad. Y aquí pongo el artículo número 20, que es poner a disposición tus servicios profesionales, todo lo que sabes, toda esa carrera por la que pasaste, tu título, tu cédula, ante cualquier circunstancia de emergencia. ¿Y sabes cuál es esa circunstancia de emergencia por la que hoy México, tu patria, está pasando? La pandemia de COVID. Y nosotros aquí podemos ver quiénes han estado siempre en la línea de fuego, quiénes realmente se la rifaron y quiénes no, quiénes se dieron la media vuelta, quiénes por medio metieron una licencia, por miedo. Obviamente hay gente que la metió porque realmente lo necesitaba, pero o sea, ¿quién realmente se la rajó para estar en la línea de refuego? Yo estoy orgullosa del equipo con el que trabajé como jefe de piso, en el piso 2, porque no éramos área COVID y sin embargo tuvimos muchos brotes de paciente COVID y nunca ninguno de ellos se me echó para atrás. Y el 50% de mi personal se llegó a contagiar y aún así siempre estuvieron en la línea de refuego. Los llegué a ver con sus caritas marcaditas por las gafas, por las mascarillas apretadas N95, pero nunca me dijeron un no. Siempre estuvieron sacando el trabajo adelante. Si alguno de ellos me está escuchando ahorita, así quiero decirles que me siento muy orgullosa de ese equipo con el que yo trabajé. Por esto, porque se pusieron a las circunstancias de la emergencia de lo que les exigía su país, su gente, su pueblo. Y el decálogo del Código de Ética para Enfermeros, que ya lo dio el jefe Oliver y que no quiero redundarlo, y que al final se resume en todo lo que te he hablado ahorita. El 1, respetar y cuidar la vida y los derechos humanos, ser honesto y ser leal. 2, proteger la integridad de las personas y los cuidados libres de riesgos. 3, ser estrictamente profesional, sin distinción alguna, ya lo hablamos. No racismo, no discriminación. 4, asumir la responsabilidad, conservar la salud y prevenir el daño. Un paciente COVID entra por un daño pulmonar. Hay que conservarles. Un paciente que está intubado, está postrado, como está en la imagen, le voy a conservar la salud que tiene y le voy a prevenir el daño de úlceras por presión, por ejemplo.
Le voy a prevenir, le voy a lavar bien su boca si está intubado para prevenirle una neumonía mixta bacteriana. Lo voy a mover, le voy a dar su drenaje postural. Le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro. Es prevenir el daño y conservarle la poca salud que en ese momento tiene. Eso es parte del decálogo de ética para enfermeros. 5, el secreto profesional. Ser prudente, guardarle ese secreto, no andar regando los datos personales del paciente. 6, un ambiente seguro. Ya lo vimos y puse aquí la imagen de los yelcos. Eso de estar encajando los yelcos en el colchón y luego se nos olvida, se va en la sábana y ya alguien se picó por ahí. Desechar realmente el cubrebocas, todo lo que vimos donde debe de ser desechado. 7, compartir los conocimientos. Si eres una persona preparada, no seas egoísta. Compártelo, enseña al estudiante, ese pasante va a ser nuestro futuro cuidador. O de nosotros o de nuestras familiares, las futuras generaciones, prepararlas bien. 8, actualizarse y aplicar conocimientos. También lo vimos todo el tiempo. Hay que estar actualizándose todo, sobre todo lo que es la patología de COVID y estar aplicando los conocimientos. ¿Cómo voy a tratar a un paciente que está intubado, dependiendo de la gravedad? Un paciente que nada más es sospechoso. Un paciente que es positivo pero que está estable. 9, desarrollar y dignificar la profesión. Vámonos uniendo, vámonos preparando para dignificar nuestra profesión, que nos vean como profesionistas, no como que, ay, sea la enfermera. Y el número 10, fomentar el espíritu de grupo. Si nos llegamos a unir, si llegamos a trabajar en equipo, si podemos hacer una cadena, nosotros enfermería somos la base de un hospital, somos muchísimos. Si nosotros el hospital se cae, somos la columna. Si nosotros fomentamos el espíritu de grupo, chicos, somos invencibles. Esto es la parte que yo quiero compartirles y de lo que les vine a hablar. Porque al final, la única manera de hacer una gran labor es amando lo que haces. Tienes que tener la pasión y al final, como una maestra alguna vez me dijo, esta es la herencia que tiene enfermería, la gran satisfacción, chicos, de haber servido, de haber dado tus conocimientos, de estar siempre en la línea de fuego porque haces algo que amas, que te apasiona. Les agradezco mucho la atención y el haberme dejado compartir este tema con ustedes sobre la ética de enfermería en el paciente COVID. Muchas gracias y buenas noches.